Doncs gràcies, Ivan, per aquesta primera contextualització. Continuem aterrant aquests conceptes en la realitat del camp i dels reptes agronòmics actuals. Ara passo al castellà per presentar la propera ponent. Nos acompaña ahora la doctora Ana Jiménez Cantizano, profesora titular en la Universidad de Cádiz en el área de producción vegetal y coordinadora del Máster Interuniversitario en Agroalimentación. Desarrolla su actividad investigadora en vitivinicultura en el Instituto Ibagro. Su trayectoria profesional ha estado vinculada al sector vitivinícola desde sus inicios, incluyendo su etapa en el IFAPA y su tesis doctoral sobre caracterización genética de la vid. Cuenta con una amplia experiencia docente en viticultura y enología, especialmente en climas cálidos. Ha participado en numerosos proyectos de investigación y dispone de una destacada producción científica en el ámbito vitivinícola. La doctora Jiménez hoy nos hablará de los principales retos del cultivo de la vid. Adelante, Ana. Exacto. Ahora, perfecto. A ver si te pones. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la Asociación de Elaboradores del Cava por haberme invitado. Y bueno, pues también después de la presentación que ha hecho María del Mar, bueno, porque ha destacado algunas cosas de mi trayectoria profesional y me gustaría, bueno, pues también agradecer y darme esta oportunidad de volver aquí a estar con investigadores que me iniciaron en el mundo de la caracterización genética de la vid, concretamente del banco de germoplasma que se conserva en Andalucía, en el IFAPA, y que gracias a Anna Puig, investigadora del IRTA y investigadora del INCAVI, pues fue la que me inició en el análisis molecular de variedades de vid. Bueno, pues yo voy a hablar quizás de los retos a los que actualmente se está enfrentando el cultivo de la vid. Ya algunos de estos retos han quedado patentes, ¿no?, en la presentación que ha hecho Joaquín en la mesa de bienvenida, pero bueno, quizás está bien de dar un repaso y ver cómo la ciencia se puede aplicar y transferir a las necesidades del sector. Bueno, me gustaría comenzar a nivel de introducción por recordar cuáles son los factores que van a influir en la producción vitícola. Quizá cuando empezamos a trabajar en el campo de la viticultura desarrollamos herramientas que van dirigidas en sí solamente a lo que es el cultivo de la vid. Y después, cuando trabajamos en la parte enológica de elaboración, desarrollamos herramientas o tecnologías aplicadas a la elaboración del vino. Creo que no debemos de separar lo que es la producción de uva de la elaboración de vino, porque el producto final es el vino y tenemos que ir más allá. Tenemos que tener presente también los consumidores al que va dirigido el vino. Bueno, pues en esa imagen que está creada con inteligencia artificial y está publicada en una revista de divulgación científica, podemos extraer, ¿no?, cuáles son los elementos que van a influir en la producción de uva y una uva de calidad. Bueno, pues los elementos que influyen son los elementos del medio natural, como es el clima y el suelo, pero también en un ecosistema agrario están presentes las plantas que utilizamos. En el caso de la vid, utilizamos dos plantas, utilizamos un portainjerto y una variedad, que es la que da la producción. Y también tenemos que tener presente que hay una serie de microorganismos o organismos que tienen unas relaciones directas, que forman parte del medio biológico y que, bueno, que ahora también hay un interés porque parece que las interrelaciones de los microorganismos pues pueden tener
una influencia en cuanto al comportamiento de la planta. Dentro de todos esos elementos, ya clásicamente se ha visto que uno de los elementos que ha definido el que la vid se pueda cultivar en una región u otra, que determine la vocación del cultivo, es el clima. Parece que es el elemento más determinante. Y es el más determinante porque, por ejemplo, la temperatura es un regulador de la actividad fisiológica de la planta y a la vez de la composición bioquímica del fruto. Entonces, por lo tanto, la temperatura es como el elemento del clima que ha determinado el área general de cultivo. La vid sabemos que tiene sensibilidad a las bajas temperaturas y a las altas temperaturas. Y ahí en ese mapa mundi se reflejan las regiones en las que clásicamente se ha podido cultivar la vid, entre las latitudes de 40 grados sur y 50 norte. Bien, bueno, además, ¿no?, de tener presente cuáles son los elementos que van a influir en la producción vitícola, para definir los retos a los que se enfrenta el sector, debemos de tener en cuenta datos documentados de cómo va evolucionando el sector. Ahí os muestro cómo el sector vitícola se encuentra en un periodo de declive. Se avecina un descenso de las superficies de viñedo. Estas son las últimas estadísticas, datos que se presentaron en el último congreso de la OIV del año pasado en Moldavia, y en el que se ve cómo la superficie de viñedo en los últimos 20 años ha ido en descenso, llegando ahora a estimarse en unos 7 millones de hectáreas de superficie. ¿Cómo está evolucionando? La evolución no es la misma en los diferentes países productores de uva, principalmente productores de uva de vinificación. España, que es el país con mayor superficie de viñedo, es el tercero en descenso en los últimos años. El primero es Portugal. En Portugal ha decrecido un 5% la superficie de viñedo. Le sigue Chile con un 3,2%, pero bueno, tienen, en relación a la superficie de viñedo que tienen con respecto a España, pues es insignificante. España, que tiene el 13% de la superficie del viñedo mundial, ha descendido un 1,5% según las previsiones para el 2024. También, ligado a esta reducción de la superficie, bueno, pues la producción de vino también ha descendido. Y ha descendido no solamente porque se ha reducido la superficie de viñedo, sino también porque hay acontecimientos climáticos que están limitando las producciones. Y un elemento fundamental también a tener en cuenta en cuanto al mantenimiento del cultivo son los consumos. El consumo del vino está bajando y bueno, pues se refleja en ese gráfico. En cuanto a cómo está evolucionando datos del 2025, bueno, pues en las encuestas de superficie y rendimiento de los cultivos en España se refleja que el viñedo ha sufrido un retroceso con respecto a otro tipo de cultivos leñosos. Ahí está reflejado que el viñedo ha reducido su superficie, que las previsiones que esté por debajo de las 800.000 hectáreas en el 2025. Y bueno, pues esa superficie que se está arrancando, que se está abandonando, está siendo ocupada por otro tipo de cultivo. Por ejemplo, el olivar o el almendro. Bien, pues frente a esos datos y a otras fuentes académicas que se han consultado, he intentado hacer un análisis de cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el cultivo de la vid. Y como ya ha quedado patente, bueno, pues dentro de esos 5, uno de los retos o desafíos que tiene el cultivo actualmente puede ser el desafío climático y la resiliencia, la gestión hídrica y la desertilización, la sostenibilidad medioambiental y la reducción del uso de productos fitosanitarios para poder tener una cosecha de calidad, digitalización y relevo generacional, la falta de relevo generacional y también los nuevos consumidores.
bueno, ya todos sabemos, ¿no?, que en los últimos años estamos sufriendo, los últimos periodos hemos sufrido un cambio en cuanto a la temperatura. Hay modelos que prevén que de aquí a 2050 la temperatura va a aumentar en torno a unos 4 grados centígrados. Ya hay mayor número de días con olas de calor, hay una mayor tasa de evapotranspiración, los ciclos de pluviometría también están cambiando, podemos tener incluso más pluviometría pero en un periodo más corto, y bueno, parece que esto está asociado también con el aumento del CO2 debido al uso industrial. Esto ya predice, hay mapas en los que se predice que en 2050 habrá regiones actualmente vitivinícolas que no podrán mantener el cultivo. En rojo se representan las regiones, sobre todo del Mediterráneo, de condiciones templadas, en las que desaparecerá, son muy negacionistas estas previsiones, desaparecerá este cultivo. En verde las regiones en las que se mantendrá y en azul las nuevas regiones en las que se podrá cultivar el cultivo en base a las necesidades térmicas que actualmente, de las variedades, ¿no?, que actualmente se cultivan y que tienen. Otro dato importante que también se recoge en el informe del CIRSE, del Ministerio, es que el verano del 2025 ha sido el 14º más seco desde el comienzo de la serie de 1961 y el 7º del siglo XXI. Y en el mapa se reflejan las zonas en naranja donde el verano ha sido totalmente seco, sin ninguna pluviometría. Bueno, y eso se ha traducido, os pongo ahí una imagen de un ejemplo de cómo ha sido la cosecha en el marco de Jerez, concretamente. Esta es una imagen de un viticultor de la zona de Trebujena, que es una de las poblaciones que está asociada a la denominación de origen vinos de Jerez. Y en Jerez la vendimia tenía lugar a finales de agosto, septiembre. En los últimos años, los últimos 5 años, se ha adelantado, incluso se ha empezado a vendimiar a finales de julio. En el 2025, en vista que que había habido más pluviometría a lo largo del año, el Consejo Regulador intentó se marcó como objetivo el poder retrasar la vendimia, porque aparte la tipología de vinos que allí se hacen son vinos con alta graduación alcohólica. Allí sí que interesan que la uva tenga alta concentración de azúcar. Retrasar la vendimia después del 15 de agosto. Entonces, este es un viticultor que cogió una parte de la cosecha el 8 de agosto y otra parte de la cosecha a partir del 19 de agosto. Entonces, bueno, hemos tenido unas olas de calor en la primera quincena de agosto que ha sido imposible retrasar la vendimia. Y ahí, no sé si observáis bien, pero se ve que no solamente la uva se ha pacificado, sino que también hay un estrés térmico y hídrico en las plantas que tienen unas consecuencias no solamente en cuanto a la producción de esa campaña, sino además en la acumulación de reservas para la campaña siguiente. Entonces, ¿qué desafíos nos enfrentamos con este cambio de temperatura? Bueno, pues todo lo estamos sufriendo, ¿no? Pérdidas de rendimiento, adelanto de las cosechas, desequilibrio en cuanto a la maduración de la uva, hay un desequilibrio en cuanto a la maduración tecnológica y la maduración fenólica, que eso es muy importante sobre todo para las variedades tintas, y estrés térmico severo en cuanto a la planta. Frente a este comportamiento, se han definido diferentes estrategias que se pueden utilizar para hacer frente y tener adaptación a este cambio climático o cambios en el clima. De las diferentes estrategias que se proponen, una es la selección y mejora de nuevas variedades y portainjertos, que va muy a la línea, ¿no?, con el tema de esta jornada de expresión génica. Después también cultivar variedades que sean de ciclo largo, que es lo que siempre se recomienda en regiones de clima cálido.
reubicación de los viñedos, utilizar sistemas de riegos de emergencia para suplir las necesidades hídricas que tiene la planta en periodos de sequía. También se están utilizando diferentes productos que se aplican para proteger a la planta del estrés térmico y a la uva de la deshidratación, utilizar diferentes manejos de suelo y sistemas de manejo de la canopia para poder reducir, ¿no?, ese desequilibrio que hay en cuanto a la composición físico-química de la uva, y algunas estrategias biotecnológicas más ligadas a lo que es la elaboración del vino. Utilizar, por ejemplo, levaduras que permitan aumentar un poco la acidez del vino cuando partimos de uvas que tienen poca acidez. Dentro de estas estrategias podemos decir que algunas son aplicables y otras son aplicables a muy largo plazo. Porque, por ejemplo, el desplazar los sistemas de cultivo, si nosotros somos de una región vitivinícola, ¿cómo vamos a desplazarnos a otras regiones? ¿Que nos vamos a ir a producir uva en el 2050 a Rusia? Son cosas que tiene poca aplicación. En cuanto a la selección y mejora de nuevas variedades, es una estrategia, es un recurso que tenemos disponible, que tenemos herramientas, que ha quedado patente, que tenemos recursos conservados en bancos de germoplasma que podemos utilizar, pero es una estrategia también a largo plazo, porque ya Iván ha dejado patente que se necesitan 25 años para poder mejorar una variedad. Este también es un problema que no tenemos que plantear, porque muchas veces establecemos un programa de mejora con las necesidades que tiene el cultivo ahora, pero cuando vamos a tener la planta tenemos otras necesidades. Dentro de 25 años tendremos quizá otras necesidades. Bueno, y también hay algunas estrategias que sí que se pueden acometer a corto plazo. Por ejemplo, el implantar sistemas de riego haciendo un uso responsable del agua y, bueno, pues estrategias de conducción o de manejo de la vegetación. Pero, bueno, que son efectivas, en todas las condiciones son efectivas, habría que decidirlo. Bueno, pues esas estrategias se incluyen dentro del plan estratégico de la Organización Internacional de la Viña y el Vino. La Organización Internacional de la Viña y el Vino, en el actual plan estratégico que se ha marcado para el 2025-2029, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para las Naciones Unidas, recoge un objetivo que es preservar, o una acción que es preservar y desarrollar el patrimonio genético de la vid. Y, a su vez, indica que se debe de evaluar las variedades resistentes y nuevas tecnologías de mejora como opciones sostenibles para la adaptación al cambio climático, la adaptación a la demanda del mercado y la gestión de plagas y enfermedades. Entonces, esa es una acción que está dentro del plan estratégico de la OIV, cuyo objetivo es mantener la sostenibilidad económica, medioambiental y social en el sector de la vitivinicultura. En este sentido, bueno, pues ya se han desarrollado algunas acciones que fundamentalmente han ido a seleccionar dentro de los recursos fitogenéticos de la especie vitivinífera variedades o clones que puedan tener mayor tolerancia a los desafíos que nos enfrentamos con el cambio climático, como pueden ser tolerancia a la sequía o al estrés térmico. En nuestra universidad, en el 2018, iniciamos una nueva línea de trabajo centrada en estrategias de adaptación a las condiciones de cambio climático en una zona de clima cálido, pensando que las variedades que se cultivan en una zona de clima cálido pueden tener mejor adaptación o tolerancia a las condiciones de aumento de temperatura. También en España se ha montado una red de trabajo que se conoce con el nombre de Vitis Climat, en el que en las diferentes comunidades autónomas se han plantado una parcela con las mismas variedades, fundamentalmente las variedades que se cultivan en las diferentes o mayoritarias en las diferentes regiones vitivinícolas de España, con el mismo portainjerto, con las mismas condiciones de cultivo, con objeto de poder evaluar la adaptación de las variedades en las diferentes regiones de aquí de España. Y bueno, y contamos con, hubo un proyecto también internacional, el Vitigenet, en el que se estudió los cultivares
y clones que pudiesen tener adaptación a condiciones de cambio climático, y en España tenemos 2 bancos de germoplasma muy importantes que recogen mucha diversidad genética que se puede emplear para el desarrollo de mejora. También hay publicaciones sobre lo que se ha hecho, ¿eh? Y bueno, ahí simplemente os muestro que en mi región, en mi denominación de origen, desde el 2022 se han admitido 3 nuevas variedades blancas, que eran variedades, se suponen autóctonas, locales, que desaparecieron o se dejaron de cultivar en una época y que ahora se han autorizado, pero se han autorizado sin ni siquiera hacer una evaluación de cómo se comportan actualmente esas variedades. Nosotros las hemos estudiado y bueno, algunas de esas variedades pues tienen problemas, por ejemplo, de maduración, o tienen un ciclo muy largo y no llegan a madurar. Entonces, tampoco todo lo que desapareció, todos esos recursos fitogenéticos que el agricultor, que el viticultor sustituyó por otro, actualmente puede tener interés. Bueno, también en cuanto a ciclo largo, tenemos variedades autóctonas de ciclo muy largo, que llega el mes de octubre y es que no alcanzan ni siquiera los 10 grados Baume que necesita una variedad para poderse vinificar y elaborar vino. En cuanto a la gestión hídrica y la desertización, también está muy asociado a las condiciones de cambio climático. En España también tenemos, a la hora de poder introducir el riego como estrategia de adaptación, tenemos que pensar que mayoritariamente el cultivo está en regiones de secano y que no disponemos de capacidad hídrica para poder regar. Bueno, pero es una alternativa. En Cataluña el 83% del viñedo está en condiciones de secano. Lo que sí es que actualmente tenemos tecnologías que nos pueden permitir evaluar la capacidad de campo en el suelo, sensores que podemos introducir en nuestros viñedos para mejorar el uso del riego cuando la planta tenga una demanda hídrica. Nosotros también estamos trabajando en esa línea y estamos trabajando en seleccionar clones de los que están autorizados que puedan ver si tienen mejor adaptación a las condiciones de cambio climático y poder poner a disposición del viticultor en un corto periodo de plazo un material que, bueno, pues que permita tener una cosecha que se adapte a las necesidades de las elaboraciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues dentro de 10 clones que hemos analizado hemos encontrado 5 que parece que tienen mejor respuestas en cuanto a la eficiencia del uso del agua, utilizando parámetros fisiológicos. Bien, después otro de los retos es la sostenibilidad medioambiental. Tenemos una normativa que hemos impuesta por Europa en el que tenemos que hacer un uso sostenible de los productos fitosanitarios. De ahí el interés de poder desarrollar o obtener o mejorar las variedades en cuanto a la resistencia a las plagas y enfermedades. Tenemos una enfermedad, ahí tenéis las diferentes, plagas, que son más importantes en todas las regiones vitivinícolas. La primera es la filosera. Estamos en el siglo XXI y no hemos obtenido una planta que sea una vitivinífera o un híbrido interespecífico resistente a la filosera. Seguimos injertando, el injerto tiene también unas consecuencias después en cuanto a la expresión de la planta. Lepidópteros como la Lobesia botrana, ácaros como Tetranicus urticae, Pseudococcus, que generan el melazo, el mosquito verde, que ya tuvisteis una jornada del mosquito verde. El mosquito verde, hay 2 mosquitos identificados como plagas en el viñedo, Jacobiasca líbica, que es el que encontramos más en la zona sur, en las zonas más cálidas, y Empoasca viti, que es el que se identifica en las regiones más templadas o frías, más en la parte norte de la península. Pero nosotros hicimos un estudio con Catina, que fue la técnico de Bodegas Barbadillo que participó en unas jornadas aquí en cuanto al mosquito, y hemos identificado una nueva especie que estaba identificada como especie plaga en cultivo frutícola, que es Asimestranca descendens, que también está en nuestro viñedo. Y hay una época del viñedo en la que está más presente esta especie, que es Jacobiasca. Entonces, de forma tradicional conocemos las especies, pero hemos confiado que siguen las mismas especies,
pero no, encontramos otras especies que también están alimentándose de nuestros cultivos, los nematodos también, ¿eh? Son un problema en el que tenemos que incidir. No tenemos ahora las desinfecciones de suelos cuando se hace una nueva plantación, no hay productos, no se pueden utilizar y los nematodos están en el terreno. En cuanto a los hongos, pues bueno, ya vamos a hablar aquí largo y tendido en cuanto a la resistencia a los hongos que atacan a las partes verdes de la planta. Mildiu, oidio, los hongos de madera también son un gran reto y muchos otros organismos nocivos que están en la página de la web del Ministerio que los compañeros, los técnicos del Servicio de Sanidad Vegetal, todas las campañas están siguiendo porque tenemos aquí, por ejemplo, en el caso de la Xylella fastidiosa, tenemos el transmisor de la bacteria que genera la enfermedad de Pierce en el caso de la viña. Y aquí en Cataluña tenéis también el problema de la flavescencia dorada. Combatir la flavescencia dorada implica, bueno, pues igual que la Xylella, programas en los que hay que arrancar parte del viñedo, contención, y bueno, pues que esto también se debe tener en cuenta en cuanto a los programas de mejora. El objetivo es reducir el uso de los productos fitosanitarios. Fijaros que en ese gráfico la mayor cantidad de materias activas que se invierte en cultivos leñosos va destinada a fungicidas y hay que reducir el uso de los productos químicos. Otro de los retos a los que nos enfrentamos, la digitalización y la falta de relevo generacional. En cuanto a la digitalización, por ejemplo, los viticultores ahora tienen un control, ¿no? Todo registrado en el cuaderno de campo, que en unos años va a ser digital y va a ser digital para que la administración pueda regular, revisar el uso de esas materias activas que se utilizan y ver si se cumplen con los objetivos establecidos en el Reglamento de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios. El relevo generacional también es importante porque hay regiones en las que tienen prácticas que son manuales y si no hay quien las realice, pues habrá que introducir una tecnificación, una mecanización de las labores y también es otro de los retos. En un informe de la Interprofesional del Vino en España, pues recoge cómo es el riesgo de relevo generacional en las diferentes regiones en función del tipo de explotación. Y como ahí se refleja, el 40% de las explotaciones vitícolas muestran un riesgo muy alto en cuanto a la falta de relevo generacional y si se contemplan el riesgo alto con el medio sería un 73%. De ahí salió, bueno, Cataluña no es una de las que tiene más riesgo, las que más riesgos tienen son Galicia y Extremadura. Y salió una noticia en la revista Campo en la que se indica que el vino español hacia el futuro necesita de 22.000 jóvenes para tomar el relevo en el campo. Es otro de los retos. Y por último, y un reto que también debemos de considerar cuando estamos hablando de producción de uva y de uva de vinificación, es los gustos de los nuevos consumidores. Los nuevos consumidores han cambiado, exigen otro tipo de productos, de más calidad, beben menos, pero parece de más calidad, de vinos premium. Y otra innovación que es el vino sin alcohol. El Ministerio hizo una encuesta con 1.500 encuestados y para ver la respuesta en cuanto al consumo de vinos sin alcohol o con menos alcohol y no hay la respuesta no es muy positiva, la gente no consume muchos vinos sin alcohol, tampoco también las tasas de consumo de vino que se reflejan aquí son bajas, esos vinos con alcohol, vinos sin alcohol, pero tenemos que también asumir que tenemos que dar tenemos que adaptarnos, ¿no?, a esas exigencias. Actualmente ya hay bodegas, aquí tenéis en esta zona hay bodegas que tienen vinos ya en el mercado, que llevan muchos años, más de 20 años trabajando en vino desalcoholizado. Y fijaros que quizás también el tema de las variedades tenemos que tenerlo presente en cuanto vayamos a elaborar vino sin alcohol, que el vino no solamente es desalcoholizar un vino que no tiene salida en el mercado y lo desalcoholizo y lo pongo a la venta. Los vinos, este trabajo que os presento es un trabajo que está publicado en una revista científica en el que se evalúa
las características físico-químicas del vino desalcoholizado utilizando diferentes técnicas de desalcoholización, y cuando se desalcoholiza un vino se concentran los ácidos. Entonces, organolépticamente en boca hay que corregir esa acidez, porque si no es que es imbebible. Entonces, quizás necesitamos otras variedades o las variedades que tenemos mejoradas para que se adapte a este tipo de tecnologías que permiten elaborar otros productos. Entonces, bueno, pues simplemente noticias como esta que aparece en cuanto a los nuevos consumidores. Joven, curioso y fan de Rosalía, el sector del vino se lanza a buscar nuevos consumidores. El consumo del alcohol ha caído, unos hábitos más saludables ganan terreno y la geopolítica mundial está agitada. Toca reinventarse. Y por último, bueno, pues también esta noticia que va relacionada en cuanto a los nuevos consumidores, una apuesta por el futuro, los millennials, que dice que vivimos una época extremadamente dinámica y quizá es un momento de cambio y un reto al que se puede transformar en una oportunidad. Quizás el sector ahora mismo debe de plantearse el utilizar la tecnología que está en los centros de investigación, los investigadores, y poder adaptarse a las necesidades que actualmente tenemos. Y bueno, con esto simplemente finalizar y muchas gracias.